Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia vespertina de las 6 de la tarde. Les agradecemos a todas quienes nos siguen en las redes sociales, en la televisión y quienes nos acompañan en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El día de hoy, como saben, esta conferencia se dedica a temas económicos, a temas financieros, a dar información a empresas, trabajadores y familias. Los fines de semana no tenemos recuento de los programas de crédito a la palabra, pero aprovechamos estos espacios para seguir dando información, para mostrarles cómo vamos nosotros engarzando nuestro trabajo para ayudar a las empresas, a los trabajadores que se reintegren a la actividad productiva una vez que se vaya mejorando las condiciones del semáforo sanitario. Esta tarde vamos a presentar un tema de exportación nuevamente de una plataforma que anunciamos hace un par de semanas, pero que hoy es una realidad. Entonces, tengo el gusto que me acompañe una funcionaria joven, destacada de la Secretaría de Hacienda, Brianda, bienvenida. Ella trabaja como directora de área en la Secretaría de Economía y además quiero agradecerle doblemente porque mañana sale a hacer su posgrado, una maestría. Entonces, pues tuvo la gentileza de acompañarnos a unas horas de que inicie una nueva trayectoria. Muchas felicidades y muchas gracias. Pero antes de darle la palabra a Brianda, quisiera volver a recordar, porque seguramente ya lo hizo Adelfo Regino en la conferencia previa, que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha se conmemora el 9 de agosto desde 1994 y recuerda que en 1982 fue el 9 de agosto la primera vez que hubo un grupo de trabajo en Naciones Unidas para discutir y organizar programas específicamente dirigidos a los pueblos indígenas de todo el planeta. Existen, les voy a dar alguna información de Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Entonces, son 5% de la población, pero su representación en los grupos más pobres es del 15%, lo cual habla de las vulnerabilidades de estos grupos en todo el mundo. Hacer realidad y estas son las palabras que dio hoy el secretario general de Naciones Unidas, el brasileño Guterres. Hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas implica garantizar su inclusión y participación en las estrategias de respuesta del COVID-19 y de recuperación posterior. Se debe consultar a los pueblos indígenas respecto de todas las iniciativas orientadas a reconstruir con más solidez y a recuperarnos mejor. Hasta aquí las palabras de Guterres. Y les doy otros datos. Al menos el 40% de las 7,000 lenguas en todo el mundo están en peligro de desaparecer. 40% de las 7,000 lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son especialmente vulnerables porque muchas de ellas no se enseñan en la escuela ni se utilizan en la esfera pública. El punto de partida para luchar por estos idiomas se abrió en el 2019 con la celebración, el año pasado recordarán, con la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En 2 años, esto es en el 2022, comenzaremos otro hito importante. La década de las lenguas indígenas que correrá del 2022 al 2032.
Con este dato quisiera entonces dejarlos y ver que tenemos no solamente que trabajar en el presente y trabajar por los pueblos indígenas de México, sino que tenemos un camino por delante, el camino por delante de la recuperación, de hacer extensivas estas lenguas indígenas en peligro de desaparición. Así es que tenemos trabajo hoy para consultar a los pueblos indígenas en medio de la pandemia, no olvidar estas consultas tan importantes de las que acaba de hablarnos Adelfo Regino, pero también ver que hacia adelante tenemos esta década de las lenguas indígenas que esperamos consolide algo que en México ha estado presente, que son libros de texto en lenguas indígenas, enseñanza bilingüe, y que logremos fortalecer todos estos programas para conservar nuestras raíces, para conservar algo muy preciado en México. Así es que, pues, esto es para recordar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y ahora nos movemos al tema de hoy, Brianda, así es que tienes la palabra, por favor. Brianda nos va a hablar de una plataforma que ya habíamos anunciado, exporta lo que importa. Muchas gracias. Gracias. La plataforma, quisiera iniciar con el video promocional de la plataforma para que pueda generar cierta expectativa sobre lo que les quiero explicar enseguida. Bien, y ahora si me permiten voy a continuar con una breve presentación sobre los objetivos y cómo funciona la plataforma. Exporta MX es una plataforma cuyo fin es orientar las decisiones de exportación de las pequeñas empresas mexicanas y también las decisiones de política pública de las instituciones mexicanas que tienen funciones de promoción de exportaciones. Surge de una necesidad identificada por la Unidad de Inteligencia Económica Global, que es parte de la Secretaría de Economía, de proporcionar análisis sobre a qué destinos vender ciertos productos en particular, o bien qué le podemos vender y qué tendría más oportunidades de éxito al ser exportado a un destino en específico. La siguiente, por favor. Exporta MX tiene también la finalidad de propiciar el cumplimiento de los pilares estratégicos de la labor de la Secretaría de Economía, que son la inclusión, la diversificación y la innovación, y al mismo tiempo se enmarca en una estrategia de la Unidad de Inteligencia Económica de fomentar el crecimiento económico del país a través del uso de datos, creando plataformas tecnológicas que sean de acceso fácil a todo público. Exporta MX es una plataforma gratuita, pública, de acceso libre, que cualquier persona con acceso a Internet puede utilizar, y es propiedad de la Secretaría de Economía y fue creada por servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Económica Global, quienes la diseñaron, la desarrollaron y también la implementaron, trabajando de manera muy estrecha con la División de Estadística de Naciones Unidas, con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y con el Centro Internacional de Comercio, quienes nos proporcionaron gran parte de los datos que usamos y con quienes estamos muy agradecidos. Ahora quisiera pasar a explicarles la metodología que utiliza el algoritmo que alimenta esta plataforma y a partir del cual se presentan los resultados que ustedes podrán ver más adelante. Es una metodología muy robusta de 4 pasos que voy a explicar de manera muy breve a continuación, pero que si alguien quisiera conocer a detalle, puede visitar el sitio en la sección que se llama ¿Qué es Exporta MX? Y leerla paso a paso.
Entonces, inicia con la identificación de los 40 países de destino que en principio son más atractivos para un producto definido a 6 dígitos según su fracción arancelaria, de acuerdo con un indicador que crea el International Trade Center. Pero no nos quedamos con esto, sino que hemos decidido hacer un estudio más fino para tener certeza de que estos países, para cada producto, son verdaderas oportunidades de exportación para nuestro país. Y para esto empleamos una metodología que se creó inicialmente para la Agencia de Promoción de Exportaciones de Bélgica, que se llama Decision Support Model, y que se ha mejorado y reimplementado en los últimos 20 años en países como Tailandia, Sudáfrica, Países Bajos, Ruanda y demás. Entonces, con base en este modelo, el siguiente paso es filtrar aquellos países que presentan altos riesgos comerciales o políticos. Estos son países, por ejemplo, que se encuentran en conflictos armados o en profundas crisis económicas o que tienen un alto riesgo de impago y para los cuales pues, no sería tan provechoso iniciar negocios internacionales en este momento. Esos se eliminan y pasamos al siguiente paso. Bueno, antes de pasar al siguiente paso, quiero mencionar que estos datos son públicos y se obtienen de una institución bancaria suiza de nombre Credendo. Entonces, el tercer paso consiste en tomar estos países con los que quedamos y ver si tienen un crecimiento en el corto y mediano plazo y un tamaño de sus mercados suficiente para poder ser destinos atractivos para nuestro país, para nuestras exportaciones. Ahora digo suficiente entre comillas porque es relativo. Eso depende de las capacidades productivas y exportadoras de nuestro país. Para los productos en los que México tiene grandes ventajas comparativas, por ejemplo, necesitamos que los mercados tengan crecimientos modestos, no necesitamos que crezcan tanto ni que sean tan grandes como para los productos en los que México en realidad no es tan productivo haciéndolos. Entonces, para los que no cumplan con este criterio, de la misma manera se eliminan y pasamos al siguiente paso, que es, al último paso en realidad, el cuarto y último, que es medir las concentraciones de los mercados de destino y ver qué tan acaparadas están sus importaciones por unos cuantos proveedores. Y la idea que hay detrás de esto es que si un país tiene sus importaciones muy acaparadas por poquitos países, será mucho más difícil de penetrar que uno en el que tenga un gran número de proveedores y por lo tanto la competencia entre ellos sea más libre. Eso resume la metodología que utiliza el sitio y si podemos pasar al siguiente. Eso que les acabo de explicar es para un solo producto. Este proceso lo repetimos para los casi 6,000 productos que existen en el sistema armonizado a 6 dígitos. Y hacemos esto porque nos permite responder 2 preguntas al mismo tiempo. ¿A qué destinos puedo vender un producto? Y también, ¿qué productos puedo vender a un destino? Y así creamos una matriz producto-país, como la que les muestro aquí, en donde podemos ver, por ejemplo, el producto 2 lo puedo vender al país 2 y al país 3. Y al país 3 le puedo vender el producto 1, el producto 2, el producto 3 y el producto K. Esto es lo que alimenta nuestra plataforma y con base en esto podemos tener resultados en 2 modalidades. Podemos elegir un producto y nos van a decir cuáles son los países que tienen más oportunidades para que nosotros exportemos ese producto ahí, o podemos elegir un país y nos va a decir qué productos tienen mayores probabilidades de éxito al ser exportados a ese destino. Pero eso no es todo, sino que como queremos que nuestros usuarios tengan la mayor cantidad de información posible, el sitio también presenta información sobre las importaciones mundiales, sobre el perfil comercial de los países que nos interesan, sobre el comercio internacional de nuestro país, sobre los aranceles aplicados a México y demás. Ya lo verán un poquito más adelante. Pero sí quiero decir que Exporta MX solo quiere ser un punto de partida y que la información que provee está dirigida sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas que muy difícilmente podrían tener acceso a este tipo de información. Sin embargo, al tomar decisiones de exportación también es muy importante tomar en cuenta otros datos como el costo de logística, como la normativa mexicana, como las barreras no arancelarias, si la empresa en realidad está en un punto en el que le es provechoso exportar y qué relaciones de negocios puede tener en el extranjero. Eso desgraciadamente no lo puede incluir nuestro modelo, pero sí es muy importante que
cualquier empresa o institución interesada tome en cuenta estos factores. Y bueno, de esta parte solo me resta decirles que la marca Exporta MX está en proceso de ser registrada ante el INPI con el fin de que, como les dije al inicio, sea una plataforma pública, gratuita, de libre acceso para todo tipo de usuarios. Ahora vamos a continuar dándoles un ejemplo de cómo funciona la plataforma en vivo. ¿Podemos empezar con producto, por favor? Entonces nos aparece primero una pequeña leyenda que nos explica las limitaciones del modelo, y luego podemos pasar a un buscador en el cual podemos escribir una fracción arancelaria 6 dígitos o, si no la conocemos, una palabra clave. Por ejemplo, aquí yo podría escribir 080440 o, si no me lo sé, que esos son los aguacates, puedo escribir aguacates directamente y seleccionarla en el menú colgante. Lo primero que nos van a aparecer son los resultados de la metodología que acabo de explicar en esta sección dorada y están ordenados de más atractivos a menos atractivos. Enseguida aparece el perfil comercial mundial de los aguacates, quiénes son los principales exportadores, quiénes son los principales importadores, cómo se han comportado las importaciones mundiales en los últimos 5 años y el perfil comercial para nuestro país. Podemos ver qué países importan en mayor cantidad aguacates desde México y cómo es la balanza comercial para México exclusivamente para aguacates. Pero si nos interesó alguno de los países que vimos al inicio en la parte de oportunidades de exportación, podemos… Quisiera que fuéramos un poquito más despacio en la gráfica. Entonces, lo primero que vamos a ver es un mapa con las oportunidades de exportación de aguacates mexicanos. Ahí es donde la unidad de inteligencia económica global ha encontrado que en esos, siguiendo su metodología, en esos países que están en dorado, ha encontrado oportunidades para exportar. ¿Seguimos? Sí. Entonces, por ejemplo, si nos interesara Alemania, tuviéramos curiosidad de cómo es este destino, nos va a mostrar para el mercado alemán cómo está la situación de los aguacates. Entonces, ¿quiénes son los principales proveedores para Alemania de aguacates? ¿Y cómo es su balanza comercial específicamente de aguacates? Entonces, en la primera parte donde ya nos dice que Alemania, o sea, vimos el panorama de los aguacates y nos dice los países de los que Alemania compra aguacates. Y compra, si bajan un poco, por favor. No, ¿suben? Ok, entonces, las barras, por favor. Entonces, compra fundamentalmente más del 80% de los aguacates que compra Alemania provienen de Perú. México ya es un exportador a Alemania, pero vean dónde está, ¿no? Tiene una participación muy baja y podría aumentarla. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esa gráfica, que ya somos exportadores y que podríamos exportar más. Y vean cómo hay un número bastante amplio de países proveedores hacia Alemania de aguacates. Ahora sí. Lo siguiente que aparece es la balanza comercial de Alemania para aguacates, es claramente un importador neto de este producto. Y un poco más abajo podemos ver la balanza comercial de Alemania con México sobre aguacates. Entonces podemos ver que Alemania cada vez le está importando más aguacates a México. Vean ustedes el crecimiento y que seguramente tiene que ver con que el aguacate ha sufrido un auge internacional de consumo. Es decir, cada vez se consume más y hay ahí entonces oportunidades. Vean cómo en 2014 exportábamos 3.35 millones de dólares y en tan solo 4 años esa cifra se multiplicó casi por 6 veces y llegamos a 17.71 millones. Adelante.
Y si quisieran explorar alguno de los otros países que aparecieron como oportunidades, solo tienen que regresarse arriba y hacer clic en donde dice regresar a información por producto. Les vuelve a aparecer la página inicial. Ahora vamos a explicar por país. A lo mejor alguien quiere ver otro país. Veamos otro país dentro de aguacate y luego vemos. Entonces, ¿qué país quieren los compañeros de la prensa acá? Del aguacate. A ver, China. Si es que nuestros amigos de Michoacán, que pongan atención, está ya la información china. Vean de nuevo que ya estamos en el mercado chino, no hay que llegar al mercado chino. Lo que hay que llegar en este producto en particular es aumentar nuestra participación, ¿sí? Y vean cómo Perú es el primer abastecedor de China, como lo era en el caso de Alemania. Si recuerdan la gráfica de Alemania. Y vean también de nuevo un crecimiento muy importante de las exportaciones mexicanas de 11 millones de dólares a 48 millones de dólares entre el 14 y el 18. Entonces, esto es lo que nos permite hacer con los más de 6,000 productos. Esta plataforma tiene esos 6,000 productos. Pero queríamos irnos ahora a países, ¿no? Sí. Y vean cómo es muy sencillo. O sea, la plataforma estamos haciéndolo ahora en tiempo real y la plataforma realmente nada más consiste en teclear un producto o teclear un país. Sí, y por país solamente tenemos que meter las primeras letras de un país. Por ejemplo, si metemos CHI, nos va a desplegar un menú colgante con China ahí y podemos darle clic. Una vez más, lo primero que aparece son las oportunidades de exportación que arroja nuestro modelo, ordenadas de nuevo de más atractivas a menos atractivas, y un poco más abajo podemos ver el perfil comercial. Antes. Esto es una gráfica de aranceles ad valorem aplicadas a la nación más favorecida y México, y esto lo incluimos con el fin de que podamos ver si tenemos alguna ventaja arancelaria frente a otros países con estos productos que ya marcamos como posibles oportunidades. Entonces, recuerden que con China, aquí hemos estado presentando distintos acuerdos económicos. Con China no tenemos un acuerdo comercial. Entonces, nuestros productos entrarán con un gravamen, el gravamen de nación más favorecida que aplica China a los países con los que no tiene tratado. Entonces, nuestras exportaciones en China tienen un arancel. Sí, en los casos en los que tuviéramos alguna ventaja arancelaria, se vería una línea más oscura al centro de las barras, que sería más chaparrita que la dorada que vemos ahora. Pero bueno, sí podemos seguir más abajo, vemos el perfil comercial de China y podemos ver cuáles son los productos que importa más este país. Lo encabezan los aceites crudos, los circuitos electrónicos integrados. Luego tenemos un mapa que nos muestra las cantidades que importa de cada país de manera anual. Esto está para datos de 2018. Y el color indica de dónde importa más. Su balanza comercial general y su balanza comercial con México. Igual que en la parte anterior, nos podemos regresar a las oportunidades de exportación. Si dejamos la balanza comercial, ven ustedes la balanza comercial con China, pues nosotros tenemos un enorme déficit con ese país. ¿Qué quiere decir? Que nosotros compramos mucho más de lo que logramos colocar en el mercado chino. Entonces, al regresarnos a la parte de oportunidades de exportación, podemos ver qué productos nos sugirió y si nos interesa alguno en particular, como cerveza de Malta, lo podemos elegir y podemos ver cuáles son los principales proveedores para China de cerveza de Malta. Ahí vemos que ya somos un líder en ese mercado, seguidos por Alemania.
Y podemos ver la balanza comercial para China, específicamente de cerveza de Malta, claramente un importador neto. Y luego su balanza comercial con México de cerveza de Malta, podemos ver que no le importamos nada de este producto, en cambio ellos sí nos importan mucho de esto. A ver, otro país que quiera la audiencia de hoy. A ver, Japón. Luis, gracias. Entonces, esos son todos los productos en los que encontramos a través del análisis que tendrían oportunidades de crecimiento. Esto no quiere decir que es lo único que podemos exportar a Japón, podemos exportar muchas más cosas, pero de nuestro análisis, estas son los que tienen más oportunidades. Pero podría darse el caso que hay una empresa mexicana muy competitiva en un producto en específico y que de todos modos va a poder exportar, pero esta es una guía general para aquellos que están buscando oportunidades en mercados externos. Sí, por ejemplo, en esta vemos que en algunos no aparece la línea, ahí es que Japón no cobra aranceles para esos productos. Y que probablemente lo tenemos acordado por el acuerdo comercial que tenemos con Japón. Sus principales productos importados, de forma igual que con China, los países de donde importa más, y su balanza comercial, muy interesante, Sí. Y su balanza comercial con México, igual con un déficit importante. ¿Algo más que les interese saber? A ver, allá atrás. Cerca de 6,000 productos. Es todo el mundo. No para todos los productos y para todos los países hay recomendaciones o oportunidades de exportación identificadas, porque a veces no tenemos los datos necesarios para eso o el modelo lo sacó por ser muy riesgosos, pero los que entran son casi 6,000 productos y casi 200 países. Y vean que la información la tenemos hasta 18. Parte de ese rezago tiene que ver con que tenemos que abarcar información que no siempre está procesada, pero es un buen indicativo. Es decir, los mercados y las participaciones de mercado no cambian en 2 años, ¿no? Entonces es un buen indicador y ya cuando alguien está interesado puede acudir a la Unidad de Inteligencia Económica Global y hacerlo con datos más recientes, pero ya con una primera idea de estas oportunidades de exportación. Y además Exporta MX cuenta con recursos adicionales en la parte de documentación para orientar a las empresas mexicanas. Hay primero un link al sistema de información arancelaria vía internet por si tienen dudas sobre los aranceles que se pueden cobrar a la exportación, por ejemplo, los tratados comerciales que tiene México, pero también hay varios recursos que se crearon específicamente por la Unidad de Inteligencia Económica Global, como la ruta para exportar, que es para las empresas más pequeñas que no han realizado ninguna actividad de exportación y que necesitan saber cuáles son los primeros pasos a dar. Brenda, como sabes, interrumpimos a quien esté hablando a las 6:30 en punto, cuando nos lo recuerda nuestro camarógrafo amablemente, lo cual agradezco. Y hoy quisiera que este aplauso, este pequeñísimo homenaje que día a día damos, vaya a todo el personal de salud trabajando en comunidades indígenas, que sabemos que hay clínicas, hay atención primaria, no siempre hay hospitales desafortunadamente, pero que todo este personal sabemos que con gran compromiso está atendiendo a enfermos COVID.
La enfermedad ha ido evolucionando de centros, de grandes centros urbanos, ha ido a comunidades pequeñas. Sabemos que ha habido cuidados, las comunidades han tenido políticas acertadas para el cuidado de los enfermos, pero los trabajadores de la salud han colaborado mucho en esta atención de la pandemia. A todos ellos, pues, les enviamos un homenaje porque sabemos de su profesionalismo y compromiso. Muchas gracias y recordarles a todos que este aplauso también nos debe servir para recordar que el cuidado de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra comunidad, ayuda a estos trabajadores de la salud porque mantiene la ocupación hospitalaria en niveles aceptables. Entre todos, en un esfuerzo solidario, hagamos que la pandemia vaya disminuyendo el contagio y con ello no solamente recuperaremos y ayudaremos a los trabajadores de la salud, sino también haremos una recuperación mucho más rápida. Muchas gracias. Gracias, Brianda, y adelante. También tenemos algunos documentos dirigidos a la promoción de la inversión extranjera directa. Estos son Elige México y el Manual del Inversionista. Y por último, se cuenta con un registro de exportadores, que es un directorio en donde cualquier empresa que realice exportaciones puede registrarse de manera voluntaria para formar parte de nuestra base de datos y eventualmente recibir invitaciones a eventos o servicios de la Unidad de Inteligencia Económica Global. Y eso… Bueno, y la plataforma ya está funcionando. Para ingresar es exportamx.economia.gov.mx. Muchas gracias, Brianda. Gracias. Pues como ven, Exporta lo que importa, que nos gusta mucho el nombre, pues es una plataforma amigable, sencilla de uso, y que hemos puesto ya hoy, digamos que podríamos llamarle el lanzamiento de Exporta MX, ya está lista para que la consulte, para que tengan idea de qué oportunidades están fuera para todos los productores mexicanos. Y como bien nos dijo Brianda, este es el primer paso, pero no es el único. Entonces, aun cuando podemos ver las oportunidades afuera, después hay que hacer una investigación ya más detenida por producto, por país, y no duden en acercarse a la Secretaría de Economía para este proceso, no duden tampoco en registrarse, en estar atentos en los mensajes que ponemos, porque tenemos los manuales, la ruta para exportar, toda una serie de acompañamientos, porque en lo que estamos pensando es en las pymes, en las empresas micro, pequeñas y medianas, que el proceso de exportación puede dificultarse porque no cuentan con 2 o 3 personas especializadas ayudándoles a exportar. La MIPYME puede tener 5 empleados y todos están encargados en la producción de los bienes. Y para eso entonces es que hemos creado estas herramientas y queremos dar el acompañamiento. Pero también, incluso las grandes empresas pueden estar en este momento de gran incertidumbre de los mercados, ver dónde podrían colocar, en qué mercados ya participan y podrían ampliar, o en qué mercados no participan y hay oportunidades. Entonces, esta es toda la idea de las plataformas que hemos venido presentando y que creemos que son de gran utilidad. Insisto, la característica tal vez más importante de Exporta MX es su sencillez. Cualquiera, no necesita uno conocer ni la fracción arancelaria, ni a dónde se importa aguacate,
bueno, sabemos que se exporta a Estados Unidos, pero no sabemos más. La plataforma solo nos va a arrojar toda esa información. Así es que les invito a partir de hoy a consultar Exporta MX. ¿Nos recuerdas la dirección, Brianda? Claro, es exportamx.economia.gov.mx. Muchas gracias. Bueno, abrimos el piso para preguntas y comentarios. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Secretaria, en esta pandemia, en estos meses de parálisis global de las economías, y bueno, una vez que está pasando aparentemente está pasando esta pandemia, ¿ustedes han identificado ya algún sector de la economía exportadora de México que esté, digamos, reactivándose, que los países estén demandando productos? Y si las cooperativas, ¿y qué tipo de cooperativas pueden exportar? Si ustedes tienen un registro de cooperativas y sus productos que pudieran ustedes, digamos, invitarlos a exportar, a ofrecer sus productos a otros países. Sí, muy bien, gracias. Decirle que la recuperación que hemos visto, la recuperación más importante que hemos visto es en el sector automotriz. La semana pasada salió la nota de un crecimiento muy significativo entre mayo y junio de la exportación de automóviles. Esto era previsible porque lo que estábamos esperando era que a partir del 15 de mayo que empezamos a trabajar con las armadoras en México para que se incorporaran como sectores, actividades esenciales. Entonces, eso les iba a permitir trabajar no solamente en semáforo naranja, amarillo o verde, sino también en semáforo rojo. Esto lo notamos, implantaron protocolos de muy alta calidad para reanudar actividades y la exportación tuvo un crecimiento muy importante. Decir que había caído en los meses de abril y mayo porque se habían cerrado las plantas. Y de hecho en marzo y en febrero y marzo detectamos ya también en la industria automotriz paros técnicos. Entonces venían prácticamente 4 meses de desaceleración, si no es que de paro total. En el momento que se empieza a reactivar, hubo un crecimiento muy significativo de la exportación. Esto sería en la coyuntura, o sea, ¿dónde ha habido un crecimiento significativo en la coyuntura? En automotriz, diría yo que también hemos registrado algo similar en el caso de aeroespacial. Pero si lo vemos en un plazo más largo, también decir que el sector agrícola registra crecimientos muy significativos. Aquí vimos el del aguacate, ¿no?, que es muy significativo, pero hemos hablado ya de otros productos agrícolas de un crecimiento muy importante por decir un periodo, en el último lustro. Berries, fresas, aguacate, por supuesto, tomate, que siempre ha tenido este crecimiento tan importante. Entonces, tenemos sectores desde la manufactura compleja hasta productos agrícolas con gran solidez en el mercado. La mayor parte de esto es el mercado estadounidense, pero hemos ido tratando de abrir oportunidades en otros sectores. De nuevo, lo vimos en el caso del aguacate. La poquita información que vimos de aguacate nos muestra que Estados Unidos no es el único mercado al que vendemos nosotros, ¿no?, sino que es un mercado mucho más amplio en el que podemos seguir creciendo y le podemos vender aguacate a Estados Unidos y a China y a Alemania y a muchos otros países. Eso relativo a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta,
Nosotros, de nuevo, estamos creando todas estas herramientas para apoyar a todo tipo de empresas, micro, pequeñas, medianas, cooperativas e incluso, y no está excluido, grandes empresas. Entonces, si hay cooperativas que están ya en la ruta de exportación, pues se pueden acercar a las distintas herramientas que tenemos. Esta es una, pero tenemos también las herramientas para poder seguir exportando en el sector agropecuario, por ejemplo, en el caso de las cooperativas. Y tenemos toda una política en el TEMEC para apoyar organizaciones de cooperativas, de MIPYMES, para encontrar espacios en el mercado de Estados Unidos. Justo hace 2 semanas es que aquí anunciamos la celebración y después los resultados de una feria de negocios, Foodveneers, que básicamente llevó a productores mexicanos, y digo llevó entre comillas porque fue digital, llevó a productores mexicanos con compradores en Estados Unidos y Canadá. Y ahí, digamos, hubo esos encuentros de negocio. Entonces, por supuesto que hay oportunidades amplias en todos los sectores y en particular el agropecuario en América del Norte. Bien, algunos países se distinguen por exportar flores y México pues es un terreno natural para la producción de flores. ¿Qué posibilidades hay ahí para exportar más productos de este tipo, flores? Sí, en el caso de las flores, y en general esto aplica para todos los productos agropecuarios, uno de los principales retos que tienen los productores es cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios, ¿no? Es decir, todos los países pues queremos protegernos de plagas, de cualquier tipo de enfermedad no endémica que pueda afectar no a un producto en particular, sino a otra parte de la economía agrícola. Entonces, ese es el principal reto. Es un reto, pero es un reto salvable. Tenemos que conocer simplemente cuáles son estas regulaciones. El gobierno mexicano apoya mucho a que estas regulaciones se conozcan y se resuelvan para que se haga la exportación. Tal es el caso, por ejemplo, a principios del año la Secretaría de Agricultura y Recursos y Desarrollo Rural estuvo trabajando con China para la admisión del sorgo mexicano. Finalmente se logró y es un gran mercado para este producto mexicano. Entonces, seguramente con el caso de las flores pasa algo similar, es cuestión que se acerque con nosotros para conocer toda la información relativa a estos mercados. El otro tema también es la logística. Todos los productos del campo pues tienen que tener una logística muy particular para llegar en el menor tiempo posible al mercado destino. Entonces ahí a veces eso puede estar deteniendo la falta de una suficiente cadena de logística, cadenas de frío, y hemos estado trabajando también en este tipo digamos que no es propiamente la producción del bien agropecuario, sino es cómo lo llevamos a puerto, cómo lo llevamos a un punto de entrada terrestre y de ahí facilitamos la salida, ¿no? Entonces estamos trabajando en todo ello. ¿Alguien más? Sí, por favor. Secretaria, buenas tardes. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Mi pregunta es, la estrategia que sigue la dependencia a su cargo
para que más productores mexicanos se animen a exportar, más bien a hacer creíbles o hacer realidad esos 13 acuerdos comerciales, si no mal recuerdo, con 40 naciones. Le preguntaba la semana pasada que el 80% se va a Estados Unidos, pero muchos no se animan a vender sus productos a otras naciones por la lejanía. En este sentido, la estrategia, y si están diseñando algún tipo de asesoría precisamente como este tipo de plataformas, pero que animen a estos productores a llevar sus productos más allá de la Unión Americana. Gracias. Bueno, la estrategia, digamos, la estamos aplicando en gerundio, es decir, la estamos haciendo aquí mismo frente a ustedes. Aquí les hemos presentado la ruta para exportar, hoy les presentamos Exporta MX, les presentamos la calculadora de origen, que también sirve para los exportadores, les presentamos la identificación de las fracciones arancelarias, entre otras herramientas electrónicas de uso gratuito que tenemos a nuestra disposición. Pero no sé si quisieras comentar algo de lo que tiene la unidad para apoyar a los exportadores. Bueno, la unidad además tiene Data México, que es también una herramienta para conocer mejor cómo está nuestro país en distintas cosas, pero también se incluyen datos sobre comercio internacional. En la unidad además se tienen servicios de asesoría particulares para empresas que se acercan a nosotros y nos preguntan: soy productor de este artículo, ¿qué puedo hacer con él? ¿A dónde lo puedo vender? Me interesa expandirme internacionalmente. Y esta plataforma que les acabamos de presentar tiene como uno de sus principales objetivos ayudar a que se identifiquen mayores mercados además de Estados Unidos. Entonces, por eso presenta por lo menos 15 resultados de lugares a donde se podrían vender los productos, con el fin justamente de que podamos ver más allá. Entonces, es todo un proceso. Primero, que se identifique si quiero exportar, es decir, si quiero explorar, y esta es la primera herramienta que nos permite dar ese paso. Y después ver si mi producto, si mi escala, si encuentro un mercado para exportar y estoy listo para exportar. Muchas veces, pues a lo mejor queremos exportar, pero no estamos listos para exportar porque a lo mejor nuestra producción es muy baja, no estamos preparados para recibir un gran pedido. Y eso lo vamos haciendo a través de las ruedas de negocio. Ya presentamos aquí Foodvenirs, habíamos tenido una previa y tenemos 5 ruedas de negocios virtuales en lo que resta del año, 5 más. Entonces, esperamos que estas ruedas virtuales ayuden a los que se inscriban a las ruedas virtuales, pero quiero recordarles que durante la semana o el periodo que dura la rueda virtual, damos cursos de capacitación para exportadores. Entonces, no importa que yo no participe en la rueda, porque a lo mejor yo no produzco productos agrícolas, pero me van a dar unos cursos durante la semana que me pueden servir para exportar gel sanitizante. Entonces, podemos ir encontrando ahí toda esta información y la unidad de inteligencia económica global justamente tiene este propósito, ¿no? Entonces, atendemos a mucha gente, atendemos a muchos exportadores, a través de MIPYMES les damos una guía y así estamos todo el tiempo buscando cómo apoyar y acompañar estos esfuerzos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no la hubiera, pues invitarles a consultar Exporta MX. Puede ser incluso hasta divertido encontrar a dónde llegan los productos mexicanos, cuál es el país que podemos imaginar de si exportamos a ese país y nos va a dar respuestas. Entonces, creo que es una herramienta interesante, pero más allá de si es divertida o no, es útil. Es útil para saber si yo produzco algún producto en particular, insisto, gel sanitizante, ¿dónde tengo oportunidades de exportar? ¿A qué países?
Y a partir de ahí, ese es el primer paso, y ahí hay que ir haciendo una serie de investigación, qué es lo que me van a pedir, qué documentación tengo que mostrar, etcétera, etcétera. Y todo eso lo pueden ir haciendo en compañía de la Secretaría de Economía. ¿Para qué? Como nos decía Héctor aquí hace unos momentos, para diversificar nuestros mercados, pero también para exportar a Canadá o exportar a Estados Unidos. No tiene nada de malo que exportemos a esos países, a esos dos socios comerciales en América del Norte, sobre todo porque no le exportamos a todo Estados Unidos. Hay estados completos que tienen muy baja participación de productos mexicanos. Entonces, a lo mejor no pensar en exportar a California, Texas, Illinois, sino a Alabama, Missouri, Dakota del Norte, y encontrar ahí oportunidades donde no hay productos mexicanos y poder llegar con una oferta exportable importante que genere divisas, que genere empleos y que genere bienestar en todos los estados de México. Así es que muchas gracias, les agradecemos la atención, nos vemos mañana aquí. Vamos a tener nuevamente a Carlos Noriega Curtis hablándonos del tema de la reforma de pensiones que ha propuesto el Gobierno de la República. Una reforma que en su momento dijimos es una reforma de gran trascendencia. Mañana él justamente va a venir a contestar la pregunta de por qué la reforma. Así es que los esperamos en punto de las 6 de la tarde para que juntos entendamos el porqué de la reforma de pensiones junto con Carlos Noriega. Muchas gracias, buenas noches a todos. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.